Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a concluir, a ver si nos da tiempo hoy, el comentario del 9º mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Habíamos ya dedicado unos cuantos programas y habíamos quedado en el punto 2523. De ahí en adelante son 4 o 5 puntos que vamos a ver si somos capaces de abordarlos. Contextualizo un poco el tema. El 9º mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Sabéis que también existe el 6º mandamiento: no cometerás actos impuros, en el que también hablamos pues profusamente en esta explicación del catecismo. Una primera consideración. Yo creo que en nuestra cultura, si ahora mismo estuviese sintonizando pues alguien que va en un coche y que está pues bastante alejado del sentimiento y del sentir cristiano y de la educación cristiana, y escucha esto de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ese que ha cogido en el coche el dial, de repente le ha entrado Radio María, pues yo creo que igual podría decir: oye, esto del cristianismo, esto es un poco represor, ¿no? O sea, que no puedes tener ni pensamientos ni deseos, pero bueno, es que parece que te están como coartando la libertad, ¿no? Esto no es algo represor, esto es como si fuese ese ojo que está dentro del triángulo, que te está vigilando, ¿no? Y que entonces dice: cuidado, que te veo, que estás pensando cosas guarras. Venga, o sea, fijaros, una primera percepción desde fuera, ¿no?, de quien no comprende el espíritu de Cristo podría ser de este estilo, de este tenor. El tenor de decir: oye, es que el cristianismo pretende, fíjate tú, ¿no? No es que ya no te permita ciertos actos, no, es que incluso interiormente te tiene hasta sujeto lo que piensas, lo que deseas y lo que no sé qué. Bueno, esa es una forma de ver la jugada, ¿no?, vista desde fuera. En realidad, ¿no?, a ese que ha cogido el dial en el coche y está escuchando esto, le digo: eso es como se pintan las cosas. En realidad es totalmente al revés. En realidad es que la moral cristiana no es una moral de apariencias, no es una moral que sea una regulación de la convivencia, ¿no? Porque a veces esto es lo que se entiende, ¿no? Cuando no se parte de un espíritu cristiano por moral, por ética, se entiende pues como una regulación de nuestro comportamiento, pues para que seamos respetuosos, tolerantes entre nosotros, solidarios, pero vamos, sin más pretensiones, ¿no? Es como una especie de normas de circulación para que entre nosotros no haya choques y haya una convivencia pues respetuosa y sana. Ya, pero es que nosotros pensamos mucho más. Nosotros creemos que la moral es una vida nueva que nace de un hombre nuevo. Entonces nuestro ideal no solo es no hacer cosas malas, no es eso. Nuestro ideal es tener sentimientos nuevos. Nuestro ideal es, por ejemplo, el tema de la pureza, y por eso voy ahora al 9º mandamiento de no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es ver a la mujer y verla pues en todo su misterio, en su misterio de riqueza interior. Bueno, yo digo ver a la mujer porque yo soy hombre, ¿no? Pero vamos, digamos, y ver al hombre lo mismo, ver al hombre y a la mujer en toda su riqueza interior, sin que la impureza, sin que una visión digamos, cosificada de su cuerpo, me está impidiendo descubrir su rica interioridad. Esto es lo que dice el 9º mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Porque resulta que si no hago este ejercicio, dado el estado en el que estamos, que como dice el refrán, la cabra tira al monte, o como decimos teológicamente, estamos todos heridos por el pecado original, todos tenemos una cierta herida, pues nuestra tendencia a una sexualidad desordenada nos impide ver al hombre y a la mujer en toda su riqueza interior. Es como una esponja, fijaros, si una esponja tú no la estrujas y no le sacas el agua sucia que tiene, no tiene capacidad de llenarse de agua limpia. Tienes que estrujar en tus manos la esponja para que se llene, para que puedas llenarla de agua limpia del grifo. Y algo así pasa también con nuestros pensamientos y deseos. Si tú no te despojas de una tendencia morbosa a la erotización, no tienes capacidad de conocer
la interioridad rica de la persona, del hombre y de la mujer. Por eso dice el 9º mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y entonces esto no es nada represor, todo lo contrario, es liberador. Es liberador. Qué importante es entender el misterio cristiano en su totalidad. Jesús no ha venido para que no hagamos cosas malas. No, Jesús ha venido para que tengamos un corazón bueno, que es mucho más. Mira, para que no hagamos cosas malas, y ya vale con un policía, ¿sabes? Pero Jesús no ha venido a ser un policía. Jesús ha venido a que cambiemos el motor de la acción de nuestra vida, a que intentemos amar gratuitamente, generosamente, ¿no? Y si no te liberas de esa tendencia hipererotizada que existe en nuestro derredor, no puedes amar gratuitamente. Por eso es importante esa purificación que nos pide el 9º mandamiento, para poder amar en gratuidad. Repito, Jesús no ha venido a ser un policía. Jesús ha venido a darnos un corazón nuevo. Por esto, este es el pequeño, digamos, pues el marco en el que quiero introducir esta explicación del día de hoy, 9º mandamiento. Bueno, y estamos hablando del pudor. Hago también una pequeña recopilación para decir que el pudor es como un instrumento de la pureza, ¿no? O sea, existe una virtud que se llama virtud de la pureza, también llamada virtud de la castidad, pero que para poderse llevar a efecto, o sea, necesita instrumentos, y un instrumento del pudor o de la pureza es, mejor, me estoy liando, un instrumento de la castidad o de la pureza, que son sinónimos, es el pudor. El pudor, ¿qué es lo que hace? Preservar la intimidad de la persona. Preservar la intimidad de la persona. Es una parte integrante de la virtud de la templanza, que nos preserva la intimidad, y eso te ayuda a vivir en pureza, te ayuda a vivir en castidad. Entonces el punto 2523 en el que habíamos quedado dice así: existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano, propios de cierta publicidad, o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. Madre mía, no se puede decir más cosas con menos palabras, ¿no? Es decir, el pudor, que es como ese preservar la intimidad de la persona. Dice aquí el catecismo que hay un pudor de los sentimientos y también un pudor del cuerpo. Pudor de los sentimientos y pudor del cuerpo. Del pudor de los sentimientos, etcétera, ya hemos hablado un poco en programas anteriores, pero bueno, ¿qué tendencia existe en nosotros a curiosear en los demás, ¿no? A espiar, esa tendencia a espiar, ¿no? Pues, que en un tiempo se hacía de una manera así un poco vergonzante, ¿no? Un poco vergonzante, que corro las cortinas de casa para ver si le veo a qué es lo que hace el vecino. Tiene yo creo que dos facetas, ¿no? La de ser curioso espía y la de ser exhibicionista, que no sé si todavía no es peor, estarme yo un poco exhibiendo a ver si me ven los demás. Las dos facetas. Digo que en un tiempo se hacía de una manera vergonzante y que resulta que ahora todavía se exhibe de una manera pública, cual si fuese una virtud, ¿no? Esa especie de gran hermano permanente que tenemos, ¿no? en esta sociedad, ¿no? Es curioso esta cultura del gran hermano, de los reality shows, etcétera, ¿no? Que saca la intimidad ahí, ¿no? Y la exhibe, ¿no? Es que es muy significativa, esa falta de pudor es muy significativa de la pobreza interior. Yo más que gran hermano le llamaría gran soledad, gran vacío le llamaría yo, gran vacío. Con la palabra hermano se intenta disimular la realidad, que es el gran vacío. O sea, es decir, cuando el hombre no tiene intimidad, ¿cómo va a tener relación? Para poder tener relación con los demás tienes que tener intimidad. Es así, ¿no? Si yo no estoy, digamos, en paz y a gusto en mi propia soledad, ¿cómo voy a tener relación con nadie? Entonces, a falta de esa paz interior, pues nuestra vida es un gran hermano, en el sentido malo de la palabra me refiero de estos reality shows que tanto están proliferando en todo el mundo. Porque digamos que intentan
con esa curiosidad morbosa que me asoma al exterior, mira a ver qué han hecho al meterse a la cama, a ver qué han hecho al levantarse, mira qué careto tiene cuando se levanta, mira no sé qué. Con eso se está intentando, en esa curiosidad, uno quiere disimular el vacío interior, el no saber descubrir la riqueza que Dios ha sembrado dentro de nosotros. Huimos de nosotros mismos curioseando en los demás. Huimos de nosotros mismos curioseando en los demás. Entonces, bueno, yo creo que hay dos versiones, ¿no?, de la falta de pudor en cuanto a los sentimientos se refiere. He dicho que uno es el curiosear, el espiar, y otro es el exhibirse, para que me vean. Hago como si para que me vean y se fijen, ¿no? Pero esa falta de pudor, aquí dice el catecismo, que es de los sentimientos y es también así más específicamente del cuerpo, ¿no? Bueno, y en cuanto a la falta de, cuando se combina, cuando hay una combinación de esa falta de pudor con el tema del erotismo, bueno, pues en gran parte entramos ya en el campo de, bueno, pues lo que podríamos llamar la propia pornografía, en el punto 2354, al que nos remite aquí el catecismo, explica qué es la pornografía, ¿eh? Fijaros con qué términos tan realistas lo explica el catecismo de la Iglesia Católica. Mucha gente se piensa que la doctrina católica no toca suelo, no toca pie, no pone pie en el suelo y que se remite. No. Fijaros con qué realismo habla aquí el catecismo de la pornografía. Dice: la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad, porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Y con qué, yo diría, realismo se hace una descripción, ¿no?, en este punto del catecismo de qué es la pornografía. De alguna manera la pornografía es venderse y hacer del propio cuerpo una especie de incitación a la curiosidad, al morbo, a esa tendencia a utilizar al prójimo como un instrumento de excitación. No hay ningún tipo de relacionalidad personal entre un yo y un tú, sino que sencillamente es utilizar el cuerpo como instrumento de excitación. Es robarle a la sexualidad la finalidad que tiene de entrega, de donación, de relacionalidad y de apertura al don de la vida. Bueno, pues he aquí, ¿no?, por lo tanto, en qué sentido se habla del noveno mandamiento, o el noveno mandamiento en gran parte: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Vamos a acercaros, bajando a aplicaciones concretas, supone también el que nosotros tengamos una ascesis personal de entender que tenemos que renunciar y ser exigentes con nosotros mismos en renunciar a este tipo de espectáculos. Primero dicho, a ese tipo de pudor en los sentimientos, de exhibicionismos, de grandes hermanos, etcétera, ¿no? Pero también, de una manera más específica, renunciar a un tipo de manifestación de la sexualidad, bien sea en una pornografía explícita o en un erotismo un poco más disimulado, pero que en el fondo están exhibiendo la sexualidad fuera de su intimidad y fuera de su vocación a la donación, la que Dios les ha creado, ¿no? Este es, pues, por lo tanto, el marco del noveno mandamiento en el que estamos prodigándonos en unos cuantos programas. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en explicación del punto 2523 y siguientes. Queremos concluir la explicación dice el apartado, el combate por la pureza. También aquí habla del pudor, ¿no? Dice, habíamos quedado aquí: el pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda,
y a la presión de las ideologías dominantes. Fijaros, esto sí es importante, ¿eh? El pudor, eso que decíamos que es un instrumento que nos enseña a preservar la intimidad de la persona, inspira una forma de vida que nos hace libres. El pudor, lejos de ser algo represor, como se vende, ¿no?, en esa especie de cultura anticristiana, el pudor es represor, no te reprimas. No, vamos a ver, ¿cómo que no te reprimas? Pero si el pudor lo que me está haciendo es liberarme. El pudor lo que hace es reprimir todo aquello que es contrario a mi libertad. O sea, es que las cosas son como son, no como se nos venden. Las cosas son como son. El pudor es un instrumento de libertad, ¿no? Dice que nos permite resistir a las solicitaciones de la moda y a las presiones ideológicas del momento. Yo me acuerdo que en mi etapa así de juventud me impresionaba mucho ese canto de una canción de José Luis Perales, allá por los años 80, que se titulaba Pequeño Superman. No sé si la recordáis, ¿no? Una canción de Perales que tenía, Pequeño Superman hacía una imagen de ese joven que está lleno de solicitaciones, etcétera, ¿no? Y tenía el estribillo que decía: viste como quieras, toma Coca-Cola, viaja por Iberia a Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón, ¿no? Una canción que yo creo que era un fiel reflejo de cómo se está en nuestra cultura, aparentemente, ¿no?, aún haciéndole soñar, pero sin embargo después se le está diciéndole que es libre, que haga lo que quiera, que tiene que desinhibirse, y luego sin embargo se le está poniendo un pentagrama en el que se le está diciendo exactamente lo que tiene que hacer. Viste como quieras, sí, pero viste cimarrón. Haz lo que te dé la gana, sí, pero toma Coca-Cola y viaja con Iberia a Nueva York. O sea, es decir, se me está vendiendo, ¿no?, vendiendo el ideal de la absoluta libertad, de la autodeterminación de la persona, cuando resulta que después se me están marcando cada pauta y yo mismo me siento ridículo si no he visto estos pantalones, porque me siento fatal. Y todos sabemos lo que los adolescentes en la adolescencia hemos vivido, de que a estos pantalones no me los pongas porque hago el ridículo en clase, y esto no me lo pongas y tengo que vivir, y los demás van de vacaciones a este sitio, nosotros no vamos de vacaciones a este sitio, y nos estamos dando cuenta que estamos siendo esclavos de una ideología, y esclavos de una cultura de la que no somos capaces de liberarnos, ¿no? Leo la letra de aquella canción, ¿no?, que a mí me llama mucho la atención, Pequeño Superman. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más, y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. Mientras camina va silbando una canción de los Bee Gees, y su reloj pasa 1 minuto de las 10, y sobre él se agita un mundo de neón. Este mundo de neón, pues es esa especie de incitación, pues así digamos en colores, que es falsa, ¿no? Viste como quieras, toma Coca-Cola, viaja como por Iberia a Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón, y continúa así la canción. Bueno, yo creo que por lo tanto aquí el catecismo nos pone ante la realidad, ¿no? El pudor es necesario para ser libre. El que no sabe decir que no y prescindir austeramente de todas estas incitaciones, es que no es libre, es un puro esclavo, ¿no? Y es totalmente manipulable. O sea, la publicidad nos manipula. Me habéis escuchado en este programa más de una vez que a mí me impresiona fuertemente el hecho de que las empresas hayan juzgado, y además con verdad, han juzgado que es rentable invertir millones de pesetas en 20 segundos o 15 segundos de publicidad en un spot publicitario, y saben que esos 15 o 20 segundos van a tener el influjo suficiente para ser rentables, aunque me cobren 6 millones de pesetas en televisión. Porque si yo saco allí una chica determinada haciendo unas insinuaciones así de tipo erótico, pues para vender un coche, y el que está viéndose ese programa, pues está ensoñando, ¿no?, viendo a esa persona y dice: oh, yo si tengo ese coche, seguro que tendré una rubia como esa, y etcétera, etcétera. O sea, resulta que esa publicidad, aun pagando por un spot de 15 segunditos de nada, esos millones, es rentable. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre está siendo manipulado, y que si no ejercita las virtudes del pudor, y de la modestia, y de la pureza interior, no es libre. Le están manipulando.
Bueno, este es el contexto, ¿no? Dice el punto siguiente: las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. Nace como el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Bueno, un pasito más, ¿no? Damos con esto. Un pasito más. Dice aquí este punto, que es verdad que el pudor reviste formas distintas en una cultura y en otra, en un tiempo y otro. Pero claro, eso no quiere decir que no haya una objetividad, ¿no? Porque uno podría decir, no, es que esto del pudor, esto es una construcción cultural, ¿eh? Esto del pudor ha nacido, pues, de que el cristianismo o el judaísmo nos han metido unos conceptos, y claro, entonces esa tendencia así, digamos, pudorosa que tenemos es por la educación que hemos recibido de pequeños. Pero fíjate cómo los indios, pues en las culturas de, de África o del Amazonas, allí van desnudos y no tiene ningún sentido el pudor y tal y cual. Esto del pudor es una construcción cultural. Esto se dice, yo lo he escuchado, ¿eh? Me acuerdo que en mis tiempos así de joven adolescente era uno de los así argumentos que se utilizaban, ¿no? Como argumentando frente a la concepción cristiana de la antropología del pudor. Bueno, esto es una engañufla, es totalmente falso que de esas culturas, pues he puesto las de los indios, el Amazonas, etcétera, no exista también un sentido del pudor. Sí existe, ¿eh? Otra cosa es que tenga formas distintas a las que tiene nuestra cultura, pero sí existe. Y también allí se puede ser impudoroso, como también aquí. Es decir, que aunque las formas cambien mucho de un tiempo a otro, no estamos hablando de una construcción cultural, sino que es algo natural, natural. Constituye, dice aquí, la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. O sea, todo hombre tiene una dignidad espiritual que tiene que cuidar. Si tú no te cuidas, si tú no te preservas, si tú no tienes una intimidad guardada contigo mismo, fácilmente te conviertes en un objeto para los demás. Cuídate y te querrán. Si tú no te haces querer, si tú no te valoras, a ver cómo te van a querer. Te utilizan como un Kleenex, de usar y tirar, ¿no? Esto es lo que viene a decir aquí, ¿eh? Por lo tanto, hay que cuidar la dignidad interior, ¿eh? Y dice que hay que educar, ¿eh? El pudor nace con la conciencia personal, es algo natural, pero tiene que ser educado. Claro que tiene que ser educado, ¿eh? Un niño es muy frecuente que, por ejemplo, que cuando se abre a socializar con los demás, le falte un poco el sentido del pudor, y en ese abrirse a las relaciones con los demás hay que enseñarle que todo no se puede contar. Es que papá y mamá ayer discutieron por la noche, eso no se cuenta delante de los demás, ¿eh? O otro tipo de cosas, ¿eh? Otro tipo de cosas, ¿no? O sea, un niño, pues un adolescente, o sea, tiene que ser educado en el sentido del pudor. Bien, este es el punto, digamos, por lo tanto, también yo creo que de equilibrio. El pudor es algo natural, nace con el despertar de la conciencia, pero al mismo tiempo tiene que ser educado. Tiene que ser educado. Porque todo lo natural, sin más, no es bueno. Sí, lo natural es bueno, pero al mismo tiempo existe una tendencia a que también nosotros tendemos a desviar, o sea, a deformar lo que es natural, ¿eh? Y entonces no hay que contraponer, digamos, la tendencia natural con la educación del hombre. Las dos cosas, o sea, la educación tiene que fortalecer la tendencia natural y preservarla de todo aquello que por influjo del pecado o de un tipo de influjos culturales desviados están haciéndole perder al hombre su propia originalidad, ¿eh? O sea, que la educación tiene que fortalecer, ¿no? La tendencia natural con la que Dios ha creado al hombre. Pero vamos, que tampoco nos extrañemos de que existan culturas que, porque no han recibido la gracia de Cristo, les falte una purificación para que el sentido del pudor tenga que crecer más en ellas, ¿eh? Bien, bueno, pues esto, porque también existen culturas en las que se ha transmitido como una tradición, entre comillas, natural. Por ejemplo, que cuando el abuelo ya no se puede valer por sí mismo, lo abandonamos, ¿eh? O como los indios hacen en el Amazonas, ¿no? Pues que tenemos X hijos y a los que no podemos coger en brazos,
para huir les abandonamos o que cuando el abuelo ya no puede valerse por sí mismo, le abandonamos porque ya no puede venir con nosotros, ¿no? Y que le coman las fieras. Eso es natural. Bien, esa es una deformación natural de una cultura que todavía no ha recibido la gracia de Cristo para sanar toda esa tendencia que se han desnaturalizado. ¿Me explico? O sea, que no invoquemos el naturalismo como que lo que ocurre en todas las culturas, como es natural, ya hay que bendecirlo. No, hay muchísimas tendencias que a falta de la gracia de Cristo que sana, pues son antinaturales. He puesto estos ejemplos de que el abuelo le abandonamos y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. El pudor, por lo tanto, es natural, pero tiene que haber una educación que lo cultive. Lo que no se cultiva se acaba deformando. Se acaba deformando. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, continuamos en el punto 2525. Queremos concluir hoy la explicación sobre el tema del pudor, el pudor que está dentro de la explicación del 9º mandamiento sobre el combate por la pureza. Dice así: la pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza del corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Bueno, dejo la última frase, me centro en la primera. Eso de que la pureza cristiana exige una purificación del clima social. Porque claro, uno no vive el aislado. O sea, nosotros también para vivir en pureza tenemos que intentar ayudarnos mutuamente a eso. O sea, claro, es que la pureza es cosa tuya, pero también es cosa de lo que te rodea, ¿eh? No estás tú solo en la batalla por la pureza. Estamos condicionados, no digo determinados, yo no quisiera decir determinados, pero sí condicionados, y fuertemente condicionados por el clima que nos rodea. Decir que estamos determinados sería muy cómodo, porque entonces no tenemos responsabilidad de nada, ¿no? Claro, es que como estamos en un mundo así tan hipererotizado, pues claro, no, es imposible, ¿no?, vivir en pureza hoy en día. No, vamos a ver, tenemos también una capacidad de tomar ciertas determinaciones en nuestra vida, de cuidar esto, de cortar con lo otro, de etcétera, de utilizar la televisión de una forma determinada. O sea que Dios nos ha dado una libertad, creemos en ella. El cristianismo cree en la libertad del hombre. Ahora, tampoco somos ingenuos, o sea, hay muchos condicionamientos que es muy importante. No somos supermanes, ¿no? Y es importante cuidar los condicionamientos. Entonces, aquí nos remite el Catecismo al punto 2344, en el que dice: la castidad representa una tarea eminentemente personal, pero implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, es en particular el de recibir una información y una educación que respete las dimensiones morales y espirituales de la vida. O sea, que están muy ligados el crecimiento personal y el de la sociedad mismos. Y es muy importante el que intentemos construir una sociedad en la que no estemos asfixiados, ¿no? O sea, asfixiados por una especie de alerta sexual permanente, en la que todo es erotismo. Óigame usted, déjeme respirar, ¿no? Déjeme respirar. Y eso tenemos que reivindicarlo. Tenemos que reivindicarlo. O sea, que la sexualidad no sea utilizada como pues una especie de bombardeo permanente que nos está condicionando, ¿no? Que nos está condicionando. Claro, y uno dice, bueno, pero cada uno es libre de hacer o no hacer lo que le da gana. Pero sí, pero mire usted, yo creo, o sea, y creo firmemente que yo tengo derecho a que yo cuando vaya pues a una librería, a mí no me estén poniendo, de la misma manera que compro el periódico, lo otro, al mismo tiempo no tenga yo una revista pornográfica al mismo nivel. No, yo es que creo que tengo derecho a eso. O lo mismo en el televisor. Me parece absolutamente indigno que el televisor esté a la altura del zapping, al mismo tiempo el canal de
pues de los animales y el reportaje de los animales de África y cambiando es un canal pornográfico. O sea, me parece indigno que esté todo eso, al mismo nivel. Es indigno. Y recurrir al argumento de la libertad, de que cada uno elige lo que le da la gana, es no conocer la antropología real del hombre. Es no conocer esa lucha interior que todos tenemos por ser libres. Y el influjo de las incitaciones que existen en nosotros es no conocer al hombre real, invocar la libertad como que tú haces lo que te dé la gana. Decir tú haces lo que te dé la gana cuando al mismo tiempo te están condicionando las ganas, es falso. Claro, me está usted condicionando las ganas, porque usted sabe muy bien que ese bombardeo erótico está queriendo conectar con una tendencia a la concupiscencia que tenemos todo el mundo. El bombardeo exterior quiere sacar de mí, quiere utilizar de mí, ¿no?, ese resorte que todos tenemos de tendencia sexual en nosotros. Lo mismo, digamos, de esa utilización de la violencia, de juegos violentos, de películas violentas, que están queriendo utilizar ese resorte también violento que tenemos nosotros, partiendo de esa irascibilidad que todos también tenemos. Bueno, cuando se quiere desde fuera bombardear ciertos resortes interiores, se nos está manipulando. Y decir que cada uno escoja lo que quiera es una falacia. Porque al mismo tiempo que se dice escoge lo que quieres, yo estoy tocando un resorte interior subliminalmente. Luego, cuando ha habido una manipulación ahí subliminal que toca mis pasiones, y luego decir escoge libremente, hay una mentira. Me estás mintiendo. Me estás arrastrando para luego decirme escoge libremente. ¿Qué pasa? ¿Me arrastras o me propones una opción? No, me estás arrastrando y luego me dices eres libre para elegirlo. Por eso reivindica aquí el catecismo que también la pureza cristiana exige una purificación social y tenemos que exigirla. Yo tengo derecho a ir a la playa sin que tener que estar aguantando lo que no tengo por qué estar aguantando, o lo mismo en la librería, lo mismo en la televisión, lo mismo en el cable de la comunidad de vecinos, de los canales que se están recibiendo, etcétera, etcétera. Tengo derecho a ser libre y a que a mí no me estén condicionando. Bien, pasamos al punto siguiente. 1526. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, ésta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Bueno, pues, ¿qué es lo que afirma el catecismo? Que, claro, que educar en la libertad, sin haber educado también en la ley moral, en la verdad moral del hombre, es como alguien darle el carné de conducir sin haberle explicado a dónde lleva el coche. Oiga, ¿pero este coche a dónde va? No lo sé, pero anda. Sí, anda, pero anda para ir a algún sitio, ¿no? O sea, de lo contrario, así ocurre también hoy en día, que hay mucha gente que compra el coche sin tener necesidad de ir a ningún sitio, sino sencillamente para sentirse bien comprando el coche. Bueno, sirva el ejemplo para lo que ocurre también en la educación, en la falta de educación en la sexualidad. Bueno, pues este coche anda para ir ¿a dónde? ¿A dónde voy yo con este coche? O sea, esto, y cuando no se educa en una verdad moral, hablar de la permisividad, pues es un engaño absoluto. Hablar de la permisividad de las costumbres es una concepción totalmente errónea de la libertad del hombre. Es como si la libertad se definiese meramente por la autodeterminación, olvidando que la libertad persigue un objetivo, que es un medio, no es un fin. La libertad es un medio, no es un fin. Esta afirmación, como veis, es básica, o sea, es una afirmación básica de esas que condiciona toda nuestra visión de la vida. Y concluye el catecismo con el punto 2527. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida
y la cultura del hombre caído. Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Bueno, este punto último del catecismo está extraído, lo han tomado literalmente del Concilio Vaticano II, del Gaudium et Spes, del punto 58. Muchas veces ciertos puntos del catecismo están tomados literalmente de algunos documentos magisteriales, especialmente del Concilio Vaticano II. Me parece impresionante, ¿no? Impresionante ese texto. Porque es que al final hablar de pureza meramente desde el punto de vista ético, moral, bien, es muy importante, pero al final hay que hablar de Cristo. Solamente en Cristo el hombre puede alcanzar el ideal de esa pureza. Por eso dice que Cristo viene a fecundar, consolidar, restaurar desde dentro la belleza. O sea, Cristo nos permite desde dentro descubrir toda la belleza interior del hombre. Esta cultura hipererotizada, entre otras cosas, nos está impidiendo ver la riqueza interior del hombre. O sea, es como quedarse en una pantalla, ¿no? En una pantalla exterior del cuerpo, en la medida que se entiende el cuerpo de una manera reduccionista, como incitación para mí. Incitación para mí. Y eso acaba siendo como un muro que me impide conectar con el hombre. Me acuerdo aquella canción también, hoy va de canciones las cosas, ¿no? Aquella canción Bella sin alma. O sea, ¿hasta qué punto, no, hoy en día el erotismo presenta el cuerpo humano como una belleza sin alma? No me importas tú, me importa tu cuerpo. Y bueno, recuerdo que incluso también hay algunas de estas canciones, no sé si es esta misma o otra misma, que plantea pues una relación sexual en la que cuando la termina, la consuma, le pregunta ¿cómo te llamabas tú? O sea, es decir, yo ni siquiera he tenido una relación personal contigo cuando me he entregado sexualmente a ti, o sea, cuando te he utilizado sexualmente, ni siquiera me ha importado tu nombre. Esa es la concepción de una belleza meramente exterior, corporal, desconectada del don de Dios, que es la persona humana, ¿no? Que es imagen y semejanza de Dios, ese don que es ser persona, imagen de la relacionalidad que existe entre Dios y con esa capacidad de donación y de entrega en la que Dios nos ha creado. O sea, que Cristo quiere regenerarnos desde dentro, dice aquí, como desde dentro, y descubrir desde dentro la belleza del ser humano. La belleza del ser humano. Yo creo que además todos tenemos la experiencia de que el sexo, tal y como nos rodea en toda esta incitación de cultura, de películas, etcétera, ¿no? Vamos comprobando que el sexo por el sexo crea soledad. Lo vamos comprobando, ¿no? Crea ruptura, crea divorcio, crea soledad, el sexo crea soledad. Nos hace profundamente solitarios, ¿no? Y sin embargo, la pureza ayuda a la relación, ayuda a que nos importe el tú, estar atentos a la persona, nos ayuda a salir de nosotros mismos. Es un don muy grande, el don de la pureza, para el olvido de nosotros mismos. Y solamente cuando nos olvidamos de nosotros mismos somos felices. Esa tendencia a la impureza es un buscarme a mí mismo, busco mi placer, y sin embargo el don de la pureza es ese don, el que busque su vida la perderá, pero el que se olvide de sí mismo la encontrará. Es una aplicación concreta de esa máxima de Jesucristo, de esa máxima. Creo que es aparte de verdadera, aparte de la virtud de la pureza y de la castidad, aparte de ser verdadera, porque coincide con la verdad moral del hombre, es que es bella, es bella. Entonces así, aquí coincide verdad y belleza,
y bondad, coincide plenamente, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido concluir la explicación del tema del combate por la pureza y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Mira, soy Javier de Madrid. Adelante. Yo, una pregunta. Bueno, es evidente, yo creo que al hombre le cuesta más, bueno, pues también vivir la pureza, y a la mujer, pues quizá también le cuesta más entender que con determinadas formas de vestir, pues puede llamar más la atención en este sentido, ¿no? Y bueno, mi pregunta es cómo se puede educar también esto, ¿no? En los jóvenes, en los niños, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que el comentario que hace el oyente es muy práctico, Yo creo que una forma también de educar es también dando a conocer, ¿no?, en la propia educación que se dirige al chico y a la chica, cuál suele ser también el ritmo, pues el ritmo propio masculino o femenino. Y es cierto que por su propia naturaleza el ritmo masculino de la sexualidad tiene pues una tendencia más fácil a la excitación que la mujer, generalmente, que para todo suele haber excepciones, ¿verdad? Pero suele ser así. La forma biológica del hombre tiene una mayor tendencia a la excitabilidad, lo cual también le hace más proclive, pues para que ciertas formas exteriores pues sean dificultosas para la virtud de la pureza y que tenga que cuidar el pudor especialmente. Eso creo que la joven, la mujer, debe de conocerlo y debe de ser consciente de lo que quizás no es un problema para mí, sí es un problema para esta persona, para este joven, para este hombre, y no es prudente determinada forma de vestir, de actuar, etcétera, porque puede estar suscitando un problema a la persona con la que estoy en mi puesto de trabajo, etcétera. Uno no tiene que cuidar únicamente de sí mismo, también es responsable de lo que ocurre a su alrededor. No vale decir, allá cada uno con lo suyo, que cada uno somos responsables. No. Tenemos que cuidar mutuamente. Así como he dicho antes que a veces nos lo ponemos difícil, ¿no?, en ese ambiente, también yo tengo que intentar facilitárselo a los demás. Yo creo que ese principio de discreción es muy importante. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, adelante. Mi nombre es Alberto. Muy bien. Llamo desde Pamplona. Le he escuchado esta mañana. Sí. Y estoy absolutamente de acuerdo con los principios que usted ha expuesto, ¿no? Sobre la libertad personal, consiste precisamente en esa privación que usted manifiesta, ¿no? Eso es lo que realmente nos conduce a la absoluta libertad y libertad interior, libertad personal, que además nos proporciona lo que usted ha manifestado, esa maravillosa relación con los demás. Además, usted ha dicho que efectivamente cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos es precisamente cuando mejor podemos relacionarnos con nosotros. Precisamente este mundo que está con reclamos continuos, pues es el que nos quita la libertad, porque nos condiciona a través de todos sus reclamos. Y con esto termino, o sea que coincido totalmente con usted, porque es que realmente, además por otra parte, hablo por mi propia experiencia, o sea que es un hecho constatado personalmente por mí. Eso es todo lo que quería decir. Pues es cierto, mire usted, yo creo que hoy en día cuando se habla de libertad, que cada uno elige, es como, hay una mentira, es como si hubiese una antropología de cartón-piedra. De cartón-piedra me refiero, perdón por la broma, pues como si ignorásemos que en nosotros existen pasiones. Entonces, no, yo elijo lo que quiero. Sí, ya, vamos a ver, pero en la medida en que tú no eres capaz de decir que no a una seducción pasional y no ser dueño de ella, ¿tú qué estás eligiendo? Tú estás siendo arrastrado. Tú le llamas elegir a lo que en el fondo es ser arrastrado. ¿Qué elección estás haciendo? O sea, existe pues una ingenuidad muy grande, una ingenuidad antropológica, como si el hombre fuese de cartón piedra eligiendo. Eso es mentira. Existe una pasión
que te tiende a la venganza y a los celos y al otro. Entonces, si yo no soy conocedor de mis pasiones, ¿cómo voy a elegir libremente? Luego, creo que el cristianismo predica la auténtica libertad, porque parte del conocimiento real de las pasiones del hombre. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Para mí? Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días, padre. Pues mire, yo quería comentarle que yo noto, vamos, en las personas, en los laicos de la parroquia, que yo conozco, ¿no? Y en mi entorno, ¿no? Pues que yo creo, padre, que habría que explicar bien, cuando se habla de pureza y castidad, que es eso, porque las personas se creen que es no casarse, ser célibes, ¿me entiende? Entonces, sí. como que eso como que provoca un cierto rechazo, porque realmente la mayoría no está llamado a eso, ¿no? Entonces, pues a mí me dijo, me comentó un sacerdote, yo lo agradecí, yo no había caído en eso, porque como no se ha explicado, creo yo, bien eso en la iglesia, a mí me dijo un sacerdote, y yo soy una mujer casada y me he dedicado toda la vida pues entregada a mi casa, a mi esposo y a mi familia, y a la iglesia también. Me dijo pues que yo era tan pura como él pudiera ser. Pues sí, señor, la verdad es que es importante. ¿No? Y entonces pues eso, como que al celibato, claro, está llamado pues una minoría. Entonces la gente cristiana, o las personas cristianas tienen que entender que es la pureza y la castidad, que es también en el matrimonio. De acuerdo, muchísimas gracias por padre, Bueno, muchas gracias. Gracias, sí. Pues sí, es cierto, es decir, y además digo que lo que dice el oyente, igual lo comentamos más en el tema del sexto mandamiento cuando lo explicamos, pero es así, es decir, la castidad consiste en la vivencia de la sexualidad al servicio de la vocación al amor que Dios nos ha dado a cada uno. Y entonces, un célibe, claro, como su corazón se ha desposado con Jesucristo, por eso renuncia a una relación sexual con una mujer, porque su corazón se entrega plenamente a Jesucristo. Y un casado se entrega sexualmente a su esposo, a su esposa, porque en esa entrega esponsal se está entregando a Dios. Por tanto, la castidad no es renuncia a la sexualidad, sino integración de la sexualidad en la vocación de cada uno. Quizás hay una cosa, así un poco terminológica, que ha podido ayudar un poco a dificultar la comprensión, como dice el oyente, ¿no?, que ha preguntado, y es el hecho que se diga virtud de la castidad y también se diga voto de castidad. Claro, el voto de castidad que hace un religioso consiste en renunciar a la sexualidad, y la virtud de la castidad no consiste en renunciar a la sexualidad, sino consiste en integrar la sexualidad en la vocación. Y el casado vive puramente cuando tiene una relación sexual con su esposo, con su esposa. Eso es una relación plenamente pura, en plena pureza. Y eso posiblemente igual ha podido liar un poco las cosas, que le llamamos voto de castidad a la renuncia a la sexualidad, y al mismo tiempo la virtud de la castidad no es renuncia a la sexualidad, sino vivencia de la sexualidad dentro de la vocación concreta que tiene cada uno. Bueno, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. A ver, alguien tiene, me parece que tiene la radio un poco encendida. Buenos días. Si puede bajar la radio, me parece que se está acoplando, por favor. Bien. Le escuchamos. Bien, llamo de Cartagena y vamos a ver, estoy deseando que den las 8 de la mañana para escucharlo a usted. Gracias por el programa, porque desmenuza tan sumamente bien la palabra que llega y toca corazones. Entonces, hoy se está hablando sobre la pureza, de aquí atrás, bueno, lo hemos oído como ha estado hablando del aborto, me llegó al corazón. Y bueno, también la pureza y todos los temas que usted toca. Yo quería decir de que la pureza enriquece a la persona. Entonces, es una libertad, porque como usted ha estado diciendo y explicando, de que la persona es que te da libertad, porque tú eliges ser así.
Entonces te enriquece de tal forma que la Virgen María, bendita sea tu pureza. Entonces tenemos que ser discípulas de María, y todo lo que en nuestro entorno se mueve, pues te tienen como un respeto, porque como tú vas respetuosamente, pues entonces con tu pureza, eso no quita de que tú en tu entorno te encuentres completamente normal, tanto en casa, en tu trabajo, en tus vecinos, pero la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comportarte con pureza, pues enriquece muchísimo a la persona. Pues solamente quería decir eso, y muchas gracias por el programa. Pues me alegro mucho de que el oyente haya añadido pues un nombre en este programa que yo me parece que hubiese obrado mal si hubiese concluido sin citarlo, ¿no? El nombre de María, se lo agradezco mucho porque yo no lo había afirmado explícitamente. Creo que María es modelo de pureza para todos nosotros, y yo, de entre las cosas más entrañables que recuerdo, pues que se me enseñó desde adolescente, es invocarla, pues cuando también nos cuesta vivir la pureza, ¿no? En esa oración tan preciosa: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. O sea, me parece muy importante. La pureza también necesita un modelo. O sea, no basta con decir hay un deber moral, no, es que necesitamos modelos, y no hay mayor modelo de pureza que el de la Virgen María. Luego le agradezco al oyente esa invocación de María. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, una pregunta que le quiero hacer antes de agradecerle su programa, que lo escucho mucho. ¿Sí? Sí, adelante, le escuchamos. Mire, que quisiera saber que si es pecado o no es pecado uno tener relaciones sexuales pues con su novia prometida antes del matrimonio, por supuesto, y porque según yo tengo entendido, o sea, según yo, fornicación, esto sería estar fuera de su pareja. No sé usted cómo me aconsejaría. De acuerdo, muy bien. Si yo estaría compartiendo mi cuerpo con otra persona, ¿me entiende? Y porque ante Dios pues seríamos una sola carne, el acto sexual de una pareja, ¿no? Entonces, si yo permanezco esto hasta el matrimonio, no sé qué me aconsejaría usted. De acuerdo, le aconsejo, y lamento que tengamos únicamente un par de minutillos, 1 minuto y medio para hacerlo, que me da pena, porque de ese tema hablamos cuando explicamos el 6º mandamiento de una manera más explícita, pero bueno, voy al grano. Mire usted, sí que es, efectivamente es incorrecta esa relación sexual con su novia. Es verdad que uno dice, bueno, pero es distinto tener una relación sexual con una novia a la que se le tiene amor que con una persona totalmente ajena, o una prostituta, una persona con la que no tengo ningún tipo de vínculo de amor. Sí, pero sin embargo, como usted bien ha dicho, la relación sexual supone ser una sola carne, un solo corazón. Y el noviazgo es un tiempo de discernimiento. Un tiempo de discernimiento en el que estamos todavía conociéndonos y tomando la decisión definitiva de si somos el uno para el otro o no. Y la entrega sexual, por el contrario, supone no un discernimiento, sino supone una donación, un ser ya de hecho el uno para el otro. Cuando de hecho, por ejemplo, una pareja de novios que tiene relaciones plenas, sexuales, etcétera, se rompe ese noviazgo, ahí se produce una especie de mini divorcio, porque claro, nos lo hemos dado todo y luego resulta que no nos casamos, ¿no? Por tanto, la entrega sexual hay que reservarla para el matrimonio, que es el único sitio en el que es verdad. Si no, es que antes es mentira, El matrimonio, la entrega sexual es verdad, es la donación plena, somos una sola carne, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Solamente en el matrimonio la entrega sexual es verdadera. Bueno, perdón, porque yo sé que este tema exigiría más tiempo para explicarlo, pero tendremos ocasión de ello. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.